Bienvenidos al podcast del grupo de la Escuela Infantil El Globo Celeste. Soy Lorena López, dirijo este grupo de escuelas y quiero compartir con vosotros todo lo que hemos aprendido de nuestros peques de 0 a 3 años. Hoy estaremos conversando sobre los problemas en el hábito del sueño en estas primeras edades. Es curioso porque siendo el sueño una necesidad fisiológica que forma parte de nuestra propia naturaleza, pues resulta llamativa la cantidad de consultas y dificultades que nos encontramos en torno a este hábito durante todos los cursos. Hay muchas familias que vienen con problemas, o nos damos cuenta o nos lo comentan ellos, de que no han podido dormir los padres, del niño que durante el día le vemos irritable, y la mayoría de los casos son pues problemas porque no tienen el suficiente número de horas de sueño que necesitan, y en consecuencia pues los padres tampoco. Con lo que ello supone, ¿no? Ya que eso implica pues que los padres también van a estar pues más irritables, menos tolerantes, y en la relación con el niño pues eso también se va a ver reflejado. Entonces quería daros algunas pistas que nos ayuden a facilitar en los pequeños la adquisición de este hábito que es tan necesario para ellos y para su familia. Tener conocimiento sobre este tema, de cómo funciona el sueño a nivel fisiológico, nos ayuda a enfrentarnos a este problema de una manera más reflexiva. Entonces, lo primero que queremos comentar es el sueño. ¿Qué es el sueño? Es un estado fisiológico activo de nuestro organismo. Lo activan determinadas zonas del cerebro. Muchas veces se piensa que el sueño es algo que se da cuando hay inactividad total, y no es así. El cerebro está activado y hay unas zonas específicas que necesitan estar trabajando para que se dé el proceso del sueño. Entonces, ¿para qué sirve el sueño? Tiene muchas funciones. Reparación de tejidos, favorece el funcionamiento del sistema inmunológico, que es súper importante, claro, la conservación de nuestras reservas de nutrientes al reducirse el gasto de energía, regulación de la temperatura corporal, estimulación del proceso de crecimiento y la mejora de la consolidación de los aprendizajes y de la memoria. O sea, durante las horas de sueño, el cerebro guarda la información de la memoria reciente. Entonces es súper importante que ese proceso se dé, porque luego podemos tener, ya de adultos incluso, problemas de memoria. El sueño de los niños no es igual que los adultos. Esto es muy importante que se tome en cuenta, porque muchas veces, claro, al comparar, es que el niño no duerme, no tiene el horario cogido, claro, el proceso no es igual, ni en duración, ni en la manera en que se desarrollan las fases durante la noche. Establecer un buen hábito de sueño es determinante para la salud del pequeño, y también para los padres, claro. De ahí viene que parte de esas dificultades cuando tratamos de ajustar las necesidades de los niños con la de los adultos, pues que esos procesos no son iguales en el adulto y en el pequeño, y que van cambiando a medida que el niño va creciendo. El sueño del adulto tiene 4 fases. La primera fase, que es la de vigilia, la transición de la vigilia a la somnolencia. Luego la segunda fase, transición de la somnolencia al sueño ligero. La tercera fase, que es del sueño ligero al sueño profundo. Y la última, que es la del sueño paradójico ensoñación, que se llama. En esta primera mitad de la noche predomina el sueño profundo y la reparación de tejidos y la mayor producción de la hormona del crecimiento. En la segunda parte de la noche predomina el sueño ligero y paradójico. Hay un menor gasto de energía, pero también hay una mayor actividad cerebral. En ese momento se favorece la consolidación de los aprendizajes y de la memoria. En el sueño de los niños, esto va cambiando a medida que crecen. De hecho, por meses se ve la diferencia. Por eso es que de 0 a 3 meses, la duración del sueño en el día completo de un niño puede pasar de 17 a 20 horas al día. Prácticamente todo el día están durmiendo. Claro, esto a todas horas, o sea, las horas de la noche y del día. Los despertares en esta etapa se relacionan más con la necesidad de alimentarse, ¿no? Por eso es que decimos, pues, la lactancia a demanda. Pues, da igual la hora que sea, pues el niño se va a despertar justo cuando sienta hambre. De los 3 a los 6 meses, la duración del sueño tiene un alrededor de 14 horas. Y
y entre el 50 y el 70% de los niños duerme unas 7 horas por la noche ya. Esto no se da en todos los casos, con lo cual pues hay que tener en cuenta que esto depende de cada niño. De los 6 a los 9 meses, ya las horas de sueño pueden pasar alrededor de ser 14 horas al día. Se reduce significativamente la necesidad de despertarse para alimentarse, con lo cual ya hay que ir cogiendo ya el hábito de por la noche teniendo un sueño reparador, ¿no? Para poder que el niño pueda desarrollarse bien. Es un buen momento para iniciar el ritual del sueño si no lo tiene previamente establecido. Entre los 6 y los 9 meses los pediatras suelen sugerir que se vaya estableciendo ese buen hábito del sueño, ¿no? De los 9 a los 12 meses ya el sueño nocturno pues, puede ser de 12 horas. Suelen tener siestas durante el día todavía, claro, de 2 horas o de 1, depende del niño, ¿no? Pero en este momento ya hay un inicio de la autonomía del sueño. O sea, ya el niño debe ser capaz de poder dormirse sin problemas. O eso es lo que debemos intentar, ¿no? Porque el adulto pues ayuda a que este proceso se pueda establecer de forma correcta. De 1 a 3 añitos, ya las horas de sueño pasan al día a ser de 12 a 13 horas, más o menos. Siguen teniendo entre 1 o 2 siestas al día. Y en este momento ya ahí sí que tiene que estar la consolidación de la autonomía en el sueño. Pueden aparecer también los terrores nocturnos, que en casos de niños que ya han conseguido dormir por la noche sin problemas, puedan empezar a tener estos despertares causados por los terrores nocturnos, que en muchos casos pues no tiene una explicación externa, sino que simplemente pues es una fase del desarrollo. Los terrores nocturnos y las pesadillas no son lo mismo, pero eso ya lo hablaremos en otro programa. Pero bueno, que no son lo mismo, ¿no? Entonces hay que saber diferenciarlos para poder tener las pautas de cómo gestionar en cada caso. De 3 a 5 años, la duración del sueño ya aquí ha cambiado por completo, ya dura de unas 11 a 12 horas diarias y no necesitan dormir la siesta por el día. Por eso es que cuando pasan los niños al cole de mayores, pues ya nos dicen, bueno, pues ya la siesta empieza ya a retirarse. En algunos casos ya hay niños que la han dejado por su propia naturaleza, que ya no la quieren hacer. Y en otros casos que todavía sí les cuesta un poco más, se va retirando progresivamente. Los factores que influyen en el sueño es determinante tenerlos claros para poder gestionar estos problemas, ¿no? Normalmente cuando nos llega a la escuela algún caso de familia que está teniendo problemas porque el niño no duerme o no consiguen que tenga unas horas continuas de sueño durante la noche, lo que hacemos es buscar en el proceso de alrededor de las horas de sueño todos los elementos que puedan alterar, con lo cual necesitamos detectar en cada caso los problemas del sueño que hay en casa, porque en la escuela no se suelen dar los mismos problemas que en casa. De hecho, esto es una prueba más de que es un mal hábito simplemente que está cogido. Y no es que tenga el niño una incapacidad para dormir, porque en la escuela suelen hacer la siesta sin problema. Y de hecho, suelen coger el sueño con mucha rapidez. Es muy común que nos lleguen familias diciendo, bueno, aquí está el niño, pero que sepas que no va a dormir la siesta. Y luego, pues a las 3 semanas, ya está el niño durmiendo la siesta sin ningún problema. Y dice, pero ¿cómo hace si en casa no duerme? No es magia, es simplemente que, claro, el niño está en un ambiente nuevo y se dan las situaciones, se dan las circunstancias para crear ese nuevo hábito, que como no hay vicios, porque es un lugar completamente nuevo para ellos, pues se crea desde cero, se hace correctamente y entonces el niño pues no tiene problemas. Incluso la mayoría de los niños se duermen solos, que eso sería impensable en casa para esos mismos niños. Entonces es la forma que tenemos también de demostrar a la familia que sí se puede, que si el niño puede dormir en casa bien, pues en el cole bien, en casa también lo puede conseguir. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar cuáles son esos elementos que están alterando el proceso de sueño del niño? Pues hay varios factores. Vamos primero con los factores externos.
¿vale? Normalmente pues tenemos un medio que está hiperestimulado y que controlarlo es muy importante para favorecer un buen hábito del sueño, algo que sea saludable, ¿no? Primero, la luz. La luz es un factor que influye muchísimo en el sueño porque la luz inhibe la secreción de la melatonina. La melatonina es una sustancia que interviene en la regulación del sueño. Por este motivo, hay algunas épocas del año con más luz, como el verano, en las que se reducen las horas de sueño y en invierno pues pasa al contrario. Lo que hacemos es intentar que la familia haga como un repaso de la rutina completa que tiene al momento de dormir para poder también identificar en el ambiente que hay, esos momentos previos, cómo se desarrolla la noche. Entonces, a nivel de luz, ¿cómo es la luz en la habitación del niño? Hay incluso familias que nos han comentado que tienen una luz tenue o hay familias que tienen una luz que tiene una imagen que se mueve, por ejemplo, ese tipo de elementos no ayuda al sueño, porque puede ser incluso un elemento que distraiga al niño a la hora de dormir, ¿no? Entonces siempre hay que buscar pues que haya la menor cantidad de luz posible para que esa melatonina se vaya segregando y pueda ayudar al niño a inducirlo en ese estado de sueño, vamos. El ruido, igual. Hay que intentar que haya un ambiente con poca intensidad sonora. También ayuda, pues, música adecuada, ¿no? Que también puede ayudar al niño a relajarse. En la escuela solemos utilizar este recurso de poner música muy suave, que además suele ser siempre la misma, con lo cual ya cuando la ponemos ya los niños tienen esa pauta, esa pista de qué es lo que toca y les ayuda a relajarse mucho. Apagamos las luces. Intentamos siempre además que la temperatura sea la adecuada. Cuando arropamos a los niños o abrigamos a los niños en exceso, el aumento de temperatura corporal puede dificultar el inicio del sueño. Entonces, claro, es buscar, ¿no?, el equilibrio entre pues, que estén abrigados suficiente, pero que no pasen calor. En cuanto a la alimentación, es otro elemento externo que también puede influir en el descanso. Una alimentación demasiado abundante puede producir digestiones pesadas que se asocian a los despertares nocturnos, que suelen ser además uno de los principales problemas. Hay familias que consiguen que el niño se duerma, pero cada pocas horas el niño se despierta y luego inducir al sueño de nuevo, pues les cuesta más, ¿no? Entonces, el alimentarse mucho no solo no mejora el sueño, sino que empeora el hábito de alimentarse. Si cada vez que el niño se despierta le damos comida, pues es un hábito pues que no le va a ayudar, porque ya va a saber que, bueno, me despierto, me dan de comer, estoy más tiempo despierto. Luego volver a empezar el proceso es más difícil. Estamos hablando siempre de que esto de los despertares por alimentación son en las edades en las que ya sabemos que no es por hambre que se están despertando, ¿no? Porque, como hemos dicho antes, cada etapa tiene unas necesidades que son muy específicas y que cuando son muy pequeñitos, pues de meses, sabemos que sí que es por hambre, pero ya en estas edades en las que no es por hambre que se despiertan, pues un niño de 1 año que se está despertando cada 3 horas y le estamos dando un biberón para que se duerma, no porque tenga hambre, sino para inducir el sueño, es un mal hábito. Y esto luego nos puede pasar factura, vamos, que va a costar más. Elementos tipo pantallas, teles, móviles, tablets. Esto es absolutamente negativo para el momento de iniciar el sueño. Está comprobado que los niños acostumbrados a ver la tele y a dispositivos, cualquier tipo de pantalla electrónica antes de acostarse, duermen peor. Y luego, por último, está el ejercicio, que si bien es cierto que pues muchas veces las madres dicen, no, necesito que se canse para que luego coja el sueño bien, sí, está bien. La actividad física desde luego es necesaria, pero no justo antes de dormir. O sea, el niño debe tener una actividad física horas antes del sueño, porque la práctica del ejercicio fuerte o de juego intenso a últimas horas de la tarde puede hacer que el niño entre en un estado de excitación tal que le cueste más iniciar el sueño, ¿no? Y luego aparte
están los factores internos, como puede ser pues físicos, que todas estas cosas hay que descartarlas antes, ¿no? Está relacionado con dolores, tiene una inflamación, molestias digestivas, que no haya ningún elemento físico que sea lo que le está impidiendo conciliar el sueño, ¿no? Si hay que descartar todo esto, incluso también los emocionales, pues puede ser que el niño esté pasando por una situación de estrés asociada al nacimiento de un nuevo hermanito, o que haya conflictos en la familia, pues cualquier tipo de elemento que pueda emocionalmente afectar al niño puede también influir en su patrón de sueño. Y luego están los evolutivos, que, bueno, pues es lógico que cuando un niño está pequeño pues se quiera sentir cerca de mamá y de papá, ¿no? Que es donde se sienten realmente más seguros, y esto no es un problema, es totalmente natural, pero también es una cosa que hay que saber gestionar para que no impida que el niño pueda tener las horas de sueño que necesita. Entonces, cuando llega el momento de escoger el sistema que vamos a utilizar para dormirle, pues debe ser acorde con nuestra forma de crianza, ¿no? Si hay colecho, pues que haya colecho. Si va a ser en su habitación, pues vale. El estilo de crianza tiene que ir muy de la mano con esta forma de... la metodología que vamos a utilizar para poder iniciar al niño en ese proceso de sueño. Pero siempre, en cualquier caso, es muy importante que sepamos que el niño tenga un buen hábito de sueño es determinante para su salud. Entonces, no se trata solo de la salud de los padres, sino de la salud del niño. Entonces, no hay que escatimar ningún esfuerzo para conseguir que el niño tenga un patrón de sueño adecuado, porque su salud depende de ello. Luego, hay varias técnicas para regular el sueño, ¿no? Entonces, también hablamos mucho, pero ¿cómo hago para inducirle el sueño? Esto tiene que ser de forma progresiva y hay varias técnicas para hacerlo. Hay mucha polémica en torno a este tema, de las formas, de las técnicas que se utilicen para establecer este patrón de sueño, porque, bueno, hay métodos que son más respetuosos, pero claro, pueden llegar al punto de que no se establezca ninguna norma y que se haga infinito el proceso. O también hay unos que puedes ir de forma gradual, que es lo ideal. O también están estos que son súper estrictos, donde el niño entra en un estado de llanto y angustia que tampoco le hace ningún bien. Nosotros pensamos que, como todo en la vida, pues en el equilibrio está la clave, ¿no? ¿Dónde está ese punto? Pues debemos escoger aquel método que se ajuste más a nuestra situación como familia, a nuestra forma de entender la crianza y también al pequeño, ¿no? A nuestro peque. Es importante que la técnica que vayamos a escoger se realice de forma continuada, al menos 2 semanas. De otra forma, pues no podremos ver ningún resultado y nos frustraremos pensando que ya lo hemos probado todo y que nada funciona. El hecho de que mamá y papá se puedan poner de acuerdo en esto es súper importante. Bueno, las personas que estén con el niño, ¿no? Porque si hay uno que está de acuerdo con una técnica y el otro no, pues esto hay que unificar criterios y tenerlo muy claro antes de comenzar el proceso. La técnica gradual, ¿no? Que es dejar al niño en la cama, explicarle pues que es la hora de dormir, y permanecer con él, relajándole con la presencia, con la mano, hasta que se vaya durmiendo, poco a poco. Aquí lo importante es que poco a poco se vaya cortando el tiempo en que se permanece allí, y alargando la distancia que separa, ¿no? Cada vez que llora, se acude y nuevamente se le acompaña mientras se relaja. Pero en cualquier caso, es muy importante que haya un avance, ¿no? Que no nos podemos estancar. Igual, lo dicho, si se hace colecho, pues lo mismo. O sea, se puede dormir puedes dormir con tu peque, pero siempre asegurándote de que el proceso sea de tal forma que al niño le permita tener sus horas de sueño continuadas, porque no es lo mismo que el niño te duerma
8 o 7 horas seguidas a que duerma 2, se despierte, duerma 3, se despierte, no es igual, porque para poder llegar a las fases de sueño en las que se realizan todos estos procesos fisiológicos de que hemos mencionado al inicio, tienen que haber llegado a esas fases de sueño. Y no se llega de 0 a... O sea, no se pasa de la 1 a la 4 a la vez. O sea, hay que ir pasando de una en una. Y para esto necesitan horas, ¿no? Horas continuas de sueño. Entonces, bueno, a ver. Vamos a ir recapitulando de todo lo que hemos hablado. Para cualquier parte del ritual de dormir, es importante no perder el objetivo de lo que se quiere conseguir. Entonces, si vamos a establecer el patrón de sueño y queremos relajar al niño, el baño es un recurso muy bueno porque les ayuda a relajarse. Hay que tener en cuenta el objetivo, aseo y relajación, con lo cual el tipo de juegos durante la ducha o el baño, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que no vaya a hacer que el niño se excite demasiado, porque luego pues vamos a tener los mismos problemas, ¿no? Entonces, sin perder de vista que el objetivo es el aseo y la relajación, pues después de la ducha, del baño, el niño pues estará más dispuesto. La alimentación que sea la adecuada, intentar evitar cantidades excesivas, y luego siempre viene bien una actividad pues muy muy relajante justo antes de dormir, como por ejemplo un cuento. Es ideal. El momento cuento antes de dormir es desde luego nuestro recurso favorito. Ahora, el cuento puede ser también un arma de doble filo, o sea, puede tener su parte negativa. ¿Por qué? Porque el tipo de cuento también tenemos que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, si cogemos un cuento donde hay unas aventuras enormes y tiene muchos dibujos y resulta que el niño se mete en la historia y está al final a tope de energía, pues tampoco se va a dormir. Entonces hay que tomar en cuenta todos estos aspectos, ¿no? Vamos a escoger un cuento que nos permita relajarle. Y además incluso que utilicemos herramientas como nuestro tono de voz, la velocidad con la que vamos contando el cuento. Hasta ese tipo de detalles hay que tomarlos en cuenta, porque al final todo esto es lo que va a hacer que esos elementos en conjunto, pues que el niño realmente consiga dormirse, ¿no? Y luego no vale 7 cuentos. O sea, si vamos a contar un cuento, pues que sea un cuento. Porque claro, es posible que se acabe el cuento y nos pidan más. Si un día lo hacemos, pues porque al día siguiente no. Entonces, ese tema hay que tener cuidado con sentar malos precedentes. Es un cuento y es un cuento. O si son dos, pues son dos. Pero que sepamos que no vaya cambios, ¿no? En el momento de hacerlo. Con el tema cuento, es importante pues esto, ¿no? Que los libros no tengan muchos estímulos. Y bueno, pues utilizar nuestra voz para ayudarles a relajar. Esto es un recurso realmente muy bueno. Es importante entender que no hay una receta mágica que funcione para todos los niños, ¿no? Es importante conocerles, ir probando hasta dar con lo que viene mejor. Luego, el momento de irse retirando, ¿no? Que probablemente sea uno de los aspectos más complicados. Una vez que está ya un mal hábito adquirido, ¿cómo hacemos para reconducirlo? ¿No? Que es ya un poco más difícil. Pero siempre se puede, siempre que ya el niño está en esa situación y que no consigue dormir las horas completas, pues vamos a hacer un análisis de todo el proceso, cómo es cuando llega de la escuela, cómo pasamos la tarde, cómo se come, cómo está el ambiente en la habitación. En el caso de que el niño duerma en su habitación, pues, ¿qué se hace en esa habitación en esas horas previas? ¿Cómo es el momento ducha? ¿Cómo es el momento cuento? ¿Estoy utilizando la voz adecuada? ¿Estoy cuidando esos elementos externos de luz, ruido? El ambiente debe ser muy propicio, ¿no? Y sobre todo, tomar en cuenta que al momento de escoger el método que vamos a utilizar, debemos
estar de acuerdo los padres, debemos estar de acuerdo todos en cómo lo vamos a hacer y saber que no se van a conseguir los resultados de un día para otro. Entonces hay que ser consecuentes y mínimo lo que decíamos, ¿no? Un par de semanas para poder tener el resultado que queremos. En el caso de que el niño se duerme y luego empiezan los despertares, por ejemplo, se despertó el niño y te llega a la habitación. Pues, ¿qué haces? Pues siempre, si llegan a la habitación de los padres, es mejor llevarles a su habitación. ¿Por qué? Porque es más fácil escaparnos nosotros a echarlos de nuestra cama, ¿no? Es mucho más fácil. Entonces, pues siempre nos vamos con ellos, les acompañamos, les ayudamos otra vez a coger el sueño, pues que se sientan seguros. Y luego, pues cuando ya estén dormidos, pues escabullirnos a nuestra habitación. Poco a poco, esos despertares deben ir reduciéndose. La rapidez con la que vamos a su habitación cuando nos llaman también debe ir disminuyendo. O sea, de pronto ya no vamos a la primera, si no esperamos un poquito más y así poco a poco hasta que el niño pues ya vaya consiguiendo esa capacidad de dormirse solo. Cada familia conoce a sus peques, ¿no? Y sabe identificar perfectamente el tipo de llanto con su tono de voz, con lo cual sabemos, en realidad, en el fondo sabemos si realmente están mal, si es un llanto de quiero que vengas, pero porque quiero que vengas, pero estoy bien, o si algo les pasa, o si realmente están asustados, o si están angustiados. Eso cualquiera lo sabe, en realidad. Conociendo a nuestros peques sabemos identificar. Y eso es lo que nos va a dar pistas, ¿no? Para saber si vamos a acudir de una vez o si podemos tomárnoslo con más paciencia. Y sobre todo eso, ¿no? Pues tengo sed, tengo hambre. Hay que saber identificar si realmente es hambre o si realmente es pues que quieren que estemos allí y es la excusa para que vayamos. Esto al final es lo que decíamos, ¿no? Que no hay una receta única. Conociendo al peque ya sabremos cuál es la forma perfecta para la perfecta para ese niño, ¿no? Hacerlo. Pero siempre hay que tomar en cuenta que este proceso no puede durar hasta el infinito, que no es saludable para ellos y que ellos son perfectamente capaces de dormirse solos. Con el tiempo lo van a conseguir. Si nosotros cuidamos todos estos elementos, con seguridad se va a conseguir. Y esto va a redundar en la salud del niño y en la salud de los padres, ¿no? Ellos no pueden tener el control del proceso. Es el adulto el que debe hacerlo para que ellos puedan luego tener esa autonomía. Educarles al ser autónomos en el sueño no es un castigo. Es muy importante para la salud del niño y es posible que lo sea también para su familia, ¿no? Y que eso al final pues modifique también la relación de padres e hijos, porque una madre agotada, cansada, que no ha dormido suficiente, no tiene el mismo nivel de tolerancia ni de paciencia que una que sí lo ha hecho. Y por mucho que estemos acostumbrados a ir corriendo y a poder con todo, es necesario, ¿no? Es posible que el niño no sepa cómo dormirse. Por eso podemos ayudarle a descubrir cómo y ayudarle a avanzar, ¿no? Un poco a poco con esto, pues son algunas pautas que nos pueden ayudar. Bueno, para cerrar, vamos a concluir haciendo un repaso de todo lo que hemos comentado. A ver, el tema es, nuestro peque no duerme nunca. Por cierto, esto me recuerda de una frase que decía mi madre. Mi madre era neuropediatra, Marisol Canelón, y ella fue la que sentó las bases de lo que hacemos hoy en día en las escuelas, que es pues nuestro proyecto que está basado en neuroeducación. Ella decía que el niño que no come nunca, el niño que no duerme nunca es como el que no come nunca. Vamos, no existe. Porque podrá comer mal, podrá dormir mal, pero algo duerme y algo come, porque si no, no estaría aquí, ¿sabes? Entonces, al final vamos a replantearlo y cambiar la frase. Nuestro peque duerme mal. ¿Qué hacemos?
Bueno, primero descartamos una causa médica, ¿no? Lo que hablábamos de los elementos físicos. No tiene fiebre o tiene algo que le molesta, tiene algún dolor, alguna inflamación. Hay que descartar todas esas causas médicas, ¿no? Fiebre, dolor de oídos, dentición, algún malestar estomacal. En esos casos, por supuesto, consultar con el pediatra. Ya hemos descartado todo lo físico. El niño está sano, no le pasa nada. Pues vamos a pasar ahora a examinar entonces cuál es ese proceso, los horarios de la tarde-noche. Porque para conseguir un hábito del sueño saludable, tenemos que empezar a desconectar mucho antes del momento de ir a la cama. Hay que ir, como digo yo, bajando las revoluciones. Hay que ir bajando el ritmo para que el niño se pueda relajar. Entonces, vamos a revisar todo ese proceso, como es la llegada, los juegos de la tarde, la cena, el baño y luego el proceso ese justo previo de dormir. Cómo es la composición de las cenas, cómo es el ambiente a la hora de cenar. Y esas actividades previas como son aconsejadas, mimos, caricias, música relajante, un cuento. ¿Qué se desaconseja? Televisión, juegos muy dinámicos, todo lo que tenga que ver con pantallas. Luego, actitud muy positiva para disfrutar del sueño. El sueño no es un castigo. Y luego, al momento de decidir poner en práctica alguna de las técnicas utilizadas, ante la dificultad, pues tenemos o la separación gradual o la rigurosa. Esto ya lo que comentábamos, la técnica elegida debe utilizarse de forma continuada, por ejemplo, 2 semanas, para poder ver un avance, ¿vale? De lo contrario, pues nos frustraremos y hay que tomar en cuenta que el resultado no se va a ver de un día para otro. Entonces hay que ser consecuente. Tenemos que tener confianza en nosotros, confianza en que el niño es perfectamente capaz de conseguirlo, porque es algo que el niño puede hacer igual que nosotros. Solamente necesitamos guiarle para poder coger ese hábito de sueño adecuado. Y luego, súper importante, mamá y papá deben estar de acuerdo en la técnica que se va a utilizar. Debe haber consenso en el acuerdo y prepararos psicológicamente para ese proceso porque necesitaréis energía, pero al final se consigue, porque todo esto se consigue. Veréis que podréis hacerlo. ¡Ánimo! Muchísimas gracias por acompañarme en este podcast del Globo Celeste. Esto ha sido todo por hoy. Por favor, comparte este vídeo con las personas que crees que le puedan interesar. Déjame un like o algún comentario con preguntas y sugerencias para futuros episodios. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! Madre mía.